Saludos cordiales. Como siempre le damos la bienvenida aquí en el canal del Senado de la República de Chile, esta vez para conversar con un marino que se hizo senador. Su ficha de presentación ahora. Senador Kenneth Pugh Olavarría, representante de la región de Valparaíso, vicealmirante de la Armada e ingeniero naval, 65 años. Su gestión parlamentaria ha destacado principalmente por el impulso a las políticas de ciberseguridad, defensa e inteligencia. Actualmente integra la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad Pública y Zonas Extremas y Territorios Especiales. Ya estamos listos para conversar con el senador Kenneth Pugh, de la región de Valparaíso, independiente en la bancada de RN. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy contentos. Estamos ya en un periodo yo diría, de concluir y terminar etapas que son ciclos importantes en la vida. Oye, yo quiero felicitarlo porque recibió una distinción muy importante a nivel internacional. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, esta es la Orden Isabel la Católica. Es una orden que se instaura en 1815. Recordemos, en 1815 teníamos todavía España, bandera española. Habíamos perdido la patria vieja. Estaba todavía esta guerra contra España con O'Higgins. Tenemos la historia que se nos va a Mendoza. Y el rey de España decide crear una orden para reconocer a todos aquellos españoles y extranjeros que han hecho una gran contribución a la corona española. Producto del trabajo legislativo que he llevado con España en particular y con la Unión Europea, el gobierno español, a través de la Cancillería y con el gran maestro de la orden, el rey, decidieron otorgarme esta condecoración, la Orden Isabel la Católica, en el grado encomienda. Esto se hizo acá en la Embajada de Santiago. El embajador impuso la condecoración a nombre del gobierno de España. Es un gran honor y reconocimiento por todo el cariño que le tengo a España, por la historia común, pero más importante por nuestras políticas públicas, por nuestra forma de entendernos, por las ayudas que hemos tenido para sacar adelante temas complejos. Por ejemplo, temas de agenda digital, ley de transformación digital. Después, el tema de la protección de los datos personales con la Agencia Española de Protección de Datos. Temas de ciberseguridad con el Centro Nacional de Criptológico, el CCNCERT. Temas también de inteligencia. Ahora en la mixta de inteligencia estamos usando el modelo español de inteligencia para tratar de dejar a Chile un buen sistema. Felicitaciones, pues, senador. Muchas gracias. Oye, yo sé que usted nació en el Hospital Naval de Valparaíso. Sí. Y que llegó a ser director del Hospital Naval de Valparaíso. ¿Cómo pasó eso? Bueno, esa es una historia muy divertida. Yo vengo de una familia naval. Mi padre fue marino. Él obviamente se enamoró del mar porque no nació acá. La familia, mi abuelo llegó de Gales, son inmigrantes galeses, se instalan en Valparaíso y un hermano de él ingresa a la Marina, su hermano Norman. Y él se va, nace en Santiago, pero este hermano Norman, durante la Segunda Guerra Mundial, él había entrado a la Marina, se retiró y fue contratado para poder navegar un buque chileno, el Tolten, con cobre chileno en plena guerra, la Segunda Guerra Mundial, a Nueva York. Y ahí hunden al Tolten un submarino alemán y muere su hermano mayor. O sea, el hermano mayor, el tío mayor nuestro, fue una de las pocas personas que murió ayudando a Estados Unidos, ayudando a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi padre decidió por eso entrar a la Marina y después siguió la tradición familiar. Y todos aquellos que veníamos de familias navales, nacíamos en Playa Ancha, en el Hospital Naval. Después fui director de un hospital, pero el de Viña del Mar. Lo curioso es que hoy el Hospital Naval está en la Dirección de Inteligencia, donde también fui director. Aquí también hubo un hospital donde estamos sentados en este momento. Este lugar nos recuerda a un antiguo hospital. Valparaíso es la primera de las ciudades que tiene un gran desarrollo. De hecho, la vacuna llegó primero a Valparaíso porque el contacto con el mar. Los primeros que desembarcaban en Valparaíso y se producía toda esta transferencia de conocimiento, todo este crisol de culturas que es lo que caracteriza a Valparaíso. Gran Bretaña especialmente tuvo mucha presencia en Viña del Mar, europea, la arquitectura así lo demuestra, ¿no? Mira, es tan curioso, nosotros sabemos poco de la historia de los extranjeros acá. Los británicos con los norteamericanos en 1812 tuvieron una guerra angloamericana y ellos se vinieron a enfrentar al Pacífico Sur, en esta guerra que partió en el Atlántico, por las ballenas, el aceite de ballena. Venían a cazar
ballenas acá, los norteamericanos mandaron a capturar la industria ballenera británica, el petróleo de esa época, y tuvieron un combate aquí en Valparaíso, 1814, entre británicos y los norteamericanos. Ganaron los británicos, los norteamericanos perdieron, se llama la Batalla de Valparaíso. Desde ahí se quedó una flota británica siempre. Tuvimos la Estación Naval del Pacífico con un almirante británico, 3 fragatas acá en Valparaíso, hasta la guerra que tuvimos con España. 1866, bueno, 1865, los británicos deciden no seguir con la estación para no entrar en conflicto con España y se cambian a Canadá, a la base naval de Esquimalt. O sea, Valparaíso y Canadá en Victoria están relacionados por la Marina Británica. Tenemos una nota introductoria para esta conversación que ya estamos sosteniendo con el senador Kenneth Pugh. Director. A días de la fuga de 3 reos desde el penal de Valparaíso, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. La iniciativa cumple su segundo trámite constitucional e incorpora un inciso segundo nuevo a este artículo que contempla el delito de introducción de elementos de la comunicación con el exterior. Según explica el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el proyecto tiene 3 elementos relevantes. Por un lado, extiende la punibilidad de los actos de introducción, intento y permisión de la introducción al interior de recintos penales a objetos adicionales a los ya considerados por el artículo hoy vigente, en particular a todos aquellos objetos que pudiesen poner en riesgo la seguridad del recinto, la vida, salud o integridad de quienes se encuentren en su interior. Asimismo, establece una presunción simplemente legal en torno a los actos de lanzamiento que se efectúen desde el exterior, considerando en asumir que la conducta ha recaído en alguno de los objetos prohibidos, lo cual es muy relevante para intervenir en aquellos casos en que la conducta ha sido recién efectuada y se encuentra aún indeterminado el contenido del objeto sobre el que recayó. Respecto a lo que sucedió en el penal de Valparaíso, el secretario de Estado dijo que se adoptaron 17 medidas, entre las que se cuenta la solicitud de una serie de informes con plazos perentorios para que Gendarmería explique una serie de aspectos. Dijo además que se solicitó un informe para que la institución entregue la cifra de gendarmes que están realizando labores administrativos y que podrían ser destinados a labores de vigilancia para evitar que hechos como este se vuelvan a repetir. Bueno, ahí estamos, senador Kenneth Pugh, con el problema de la seguridad y cómo las cárceles se transforman en una especie de barbecho para la comisión de delitos desde las cárceles y también con la formación de delincuentes con especialidades mucho más avanzadas hoy día de lo que fueron recluidos en esos centros penales. Bueno, a mí en lo personal este tema me llega mucho más profundo, no solo porque la cárcel está acá en Valparaíso, sino porque quien se escapó fue quien ejecutó a un carabinero. Ese carabinero del Cabo Florido es hijo de un infante de marina, o sea, afecta directamente a la gente de nuestra región. Si tuviéramos que ponerle apellido realmente a la ley Naim Retamal, es la ley Florido, porque fue él el que produjo ya ese quiebre para que se decidiera dar y otorgar la legítima defensa privilegiada que tienen que tener las fuerzas policiales, que no pueden estar cohibidos. Tenemos un problema, es cierto, efectivamente los recintos carcelarios son insuficientes, no tienen segregación, no tenemos una gendarmería jerarquizada, hoy tenemos sindicatos, no nos hacemos cargo de lo que significa darle la dignidad a esas personas, y especialmente a aquellos que están privados de libertad, que son adultos mayores, que deberían estar cumpliendo quizás en otro lugar. Hay que enfrentar esto y esto es parte de las discusiones de fondo. Tenemos que ser capaces no solo de crear una unidad, como se señala, especializada de gendarmería, no sindicalizada, sino que tenemos que ser capaces de modernizar completo gendarmería para dar los servicios que se requieren. Hay varias propuestas que se van a discutir ahora las candidaturas presidenciales. ¿En cuánto tiempo podría pasar esto? Porque, bueno, la urgencia es grande, ¿no? La urgencia es muy grande. Cuando uno dice faltan recintos carcelarios, hay que buscar soluciones factibles. Por ejemplo, ¿cuánto demora construir cárceles de calidad, vale decir, que no sean destruidas, que hemos visto que ha ocurrido cuando uno toma a los más peligrosos que las destruyan? Bueno, tienen que ser cárceles antivandálicas, construir lugares aislados donde también se asegure que esas personas no se van a poder escapar. Si eso se logra, hay medidas que se pueden lograr dentro de un año, o sea, tener un recinto con las condiciones, con sistemas modulares, con las tecnologías metálicas que existen, más las tecnologías digitales, uno los puede tener. ¿Para qué? Para producir una separación. No pueden estar en el mismo lugar los que son los doctorados, los magísteres en el crimen organizado,
con los primerizos. Si se logra separar y se aísla además a las personas más peligrosas, se va a lograr lo que se quiere. Ese modelo es el modelo italiano, la cárcel dura. Si alguien realmente tiene condenas que son que las justas, que corresponden, que tiene que existir ese aislamiento, se tienen que cumplir, que hoy eso no es factible. Ahora, ¿en cuánto tiempo se va a lograr ese objetivo? Hay varias etapas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo diría lo primero es mejorar todo el ecosistema de seguridad nacional. Lo primero fue separar del Ministerio de Interior, un ministerio político que tiene que dar soluciones políticas a los problemas que tenemos, de un ministerio técnico, el Ministerio de Seguridad. Hay propuestas incluso de mover a Gendarmería al Ministerio de Seguridad. No creo que sea la más adecuada, no porque cambie la dependencia. Lo que se requiere entonces es una modernización, recursos adecuados, nuevos recintos carcelarios, nuevas disposiciones para poder actuar en todo Chile igual, porque hoy hay mucha discrecionalidad. Cada alcalde tiene atribuciones que van mucho más allá. O sea, ni siquiera tenemos una capacidad para establecer el mismo estándar en todo el país. Ahora, en el caso de Carabineros, cualquiera puede ver a simple vista, digamos, a través de la información en televisión, que Carabineros dispone de un equipamiento que no tenían hace algunos años. Sí. Bastante avanzado, digamos, de protección y además para la represión en el caso que se necesite. Pero uno dice, ¿qué pasa con el personal? Porque la cooptación de personas que quieran ser carabineros representa un desafío. Hay muchos. Hoy día, de 60.000 carabineros, hay 35.000 que están operativos, o sea, de placa y pistola. El resto están o con licencia, con largas licencias por enfermedad, y otros están en otras actividades como protección de personas, como trámites judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para incrementar el personal policial que se requiere en todo el país? Una forma de lograr no solo motivar es el acceso que puedan tener a una carrera que les dé una protección, ojalá de por vida. ¿Y por qué yo digo de por vida? Porque hay ciertas profesiones en las cuales uno arriesga la vida. El riesgo de la vida es real, va a estar arriesgando su vida. Por lo tanto, el sistema se tiene que hacer cargo de todo, de varias cosas que uno diría, no, pero si es un problema personal. Es que no es personal, es institucional. Hoy se está buscando mejorar la carrera. Ya se alargaron los ingresos para darle una formación técnica de 8 meses que cursan a 2 años que están saliendo. Se compite contra un sistema que también hay una oferta atractiva. Cuando tienen educación técnico profesional gratuita, bueno, no solo los carabineros, también el servicio militar se ha afectado. Entonces, la oferta se tiene que mejorar, tiene que ser más atractiva y tiene que ofrecer más proyección. Lo que buscamos Mejores entonces, remuneraciones. mejor remuneración, alargue de la carrera. Si la persona que quiere ser carabinero toda su vida. Y no que le Carrera digan, única. es que las carreras únicas no son, es como en los hospitales. ¿Existe la carrera única hospitalaria o hay TENS, enfermeros, médicos, subespecialistas? Tú necesitas tener diferentes niveles, no todos lo hacen lo mismo, sí una formación que tú puedes decir común, o sea, el plan común que todos tienen que pasar, todos tienen que saber qué significa la disciplina, todos tienen que saber qué, pero dependiendo después de la responsabilidad, son los niveles de exigencia y de conocimiento. A algunos se les va a exigir un magíster, a otros se les va a exigir una carrera técnica. No somos todos iguales y todos tenemos que encontrar en qué lugar se satisface, pero con movilidad. Si una persona está, por ejemplo, ingresa para ser personal de nominación institucional, PNI, pero tiene aptitudes para ser oficial porque tiene todos los talentos, tiene que ocurrir. Lo mismo ha pasado en los institutos de las Fuerzas Armadas, donde se ha detectado que persona que entra, por ejemplo, un grumete, pues tiene habilidades, bueno, se cambia de escuela y se va a la escuela naval donde puede salir de oficial. El mérito tiene que ser lo que lleva adelante la carrera de las personas, pero la carrera tiene que tener los elementos, los apoyos. Si hoy las poblaciones donde están viviendo los carabineros están rodeadas por el narcotráfico, no nos podemos tener ahí. Si hoy la familia está siendo sujeto de algún tipo de amenaza, no la podemos tener expuesta. Si no tiene un sistema de salud que lo pueda atender y que tenga un hospital con una urgencia, el hospital de Carabineros no tiene esa capacidad, bueno, todo eso es parte de una carrera, tiene que ser parte del mismo paquete. Senador, tenemos un invitado, colega suyo, o no sé si hombre o mujer, pero veamos qué nos dice el Veamos director quién nos va a sorprender. con la imagen y con la voz del parlamentario. Hola Sergio, hola Kenneth. Me gustaría preguntarte, Kenneth, ¿qué es lo que más tú rescatas de tu paso por el Senado? ¿Cómo fue tu experiencia en la Comisión de Defensa ahora que tuviste que mirar desde otro punto de vista el tema legislativo? Cortita, breve, concisa la Muy pregunta. buena pregunta. Mira, con el senador Pedro Araya compartimos 7 años en la Comisión de Defensa. Él por este año
lo cambiaron, yo sigo la Comisión de Defensa, donde pudimos darnos cuenta que lo más importante es que esta es una comisión de Estado, no de un gobierno de turno. Estando tal como él lo hizo al otro lado, me tocó ser almirante y venir a defender un presupuesto, venir a exponer. En el otro lado, uno tiene que generar política pública, tiene que ser capaz de que los sistemas se ajusten para poder hacer frente a las demandas y a las necesidades. Con el senador Pedro Araya trabajamos, por ejemplo, en la Ley de Financiamiento de Capacidad Estratégica de las Fuerzas Armadas, que desconecta el presupuesto que se tiene que usar para adquirir de la discusión presupuestaria anual. Se discute para 4 años más. O sea, ya están en este año los recursos para las compras estratégicas financiados y no afecta la discusión presupuestaria porque las urgencias del país son distintas. Entonces, al desconectar con visión de Estado y tener una proyección en el tiempo con un flujo de caja distinto, muy importante. Con él también presidiendo, nos tocó ver todos los temas del desarrollo espacial satelital. La Fuerza Aérea comenzó un proyecto en el cual por primera vez se hacía con visión de Estado. No era comprar un satélite militar para uso militar, era adquirir una capacidad satelital nacional, una política satelital espacial, la capacidad para tener centros espaciales, está en construcción en Cerrillo, se inaugura a fin de año, con un laboratorio ISO 1 certificado para construir satélites nacionales, con integración de las universidades como parte del ecosistema, con el nuevo Ministerio de Ciencia y con la visión de poner la bandera chilena en los satélites porque han sido construidos en Chile. Eso le llamamos la innovación dual, que tiene uso militar y tiene uso civil. Y tenemos un proyecto de ley con él que se llama el Día de la Innovación en Defensa. ¿Y por qué queremos un Día de la Innovación en Defensa? Porque es lo mismo que hicieron los europeos, los 27 países. En la presidencia del presidente Macron dijeron, mire, es importante la innovación dual de defensa porque es un sello que nos caracteriza. Entonces vamos a crear un grupo pequeño, una gobernanza, un fondo que va a tener recursos y un día. Los europeos eligieron el 31 de marzo. Nosotros hicimos la consulta a la Comisión de Defensa en las universidades, todas las carreras de ingeniería. ¿Qué día podía representar en Chile un desafío de ir de un nivel 1, TRL 1, el nivel de madurez 1, o sea, quiero ir a la Luna, correcto, al 9? Fui a la Luna y volví con vida. O sea, significa que hicimos un desarrollo y volvimos con vida. Y ellos dijeron, bueno, si es así, TRL 1 al 9 es fácil. El 13 de octubre nos dijeron. Bueno, cuando dicen 13 de octubre, ¿qué pasó? Bueno, ese día Chile tenía un desafío gigantesco, tenía una idea que era no ir a la Luna, ir a 800 metros de profundidad y sacar con vida 33 personas. Se hizo un diseño nacional, se construyó en el país, se bajó con el riesgo y se rescataron a los 33 mineros que salieron el 13 de octubre. ¿Qué queremos entonces? Establecer el fondo del ecosistema nacional de innovación X, dual, Fénix, que es el nombre de la cápsula. Ese proyecto de ley lo tenemos con el senador Pedro Araya y creemos que se le va a dar una nueva dimensión, un nuevo impulso, porque vamos a ser capaces de construir cosas para resolver problemas nuestros y no lo que hacemos ahora que es empujar de abajo unos pocos ideas, pruebas de concepto, prototipos. Queremos que la defensa también ayude al desarrollo nacional. Senador, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Seguimos conversando, está muy interesante. Felices. Con el senador Kenneth Pugh, RN, independiente en la bancada de Renovación Nacional, representante de la región de Valparaíso, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado, con el senador Kenneth Pugh de la región de Valparaíso, RN, como independiente en la bancada de Renovación Nacional. ¿Le tocó alguna vez hacer el rancho en alguno de los barcos que le tocó comandar o no? No solo hacer el rancho, hacerme cargo de los jardines, los baños, o sea, ir a limpiar baños, de todo. Si cuando uno está en instrucción, uno cumple todas las tareas que se te ordenen. ¿Y en la casa le toca hacer el rancho a veces? Bueno, sí. De hecho, ¿qué cocina usted? A ver. Mira, a mí me gusta un plato que a los hijos les fascina, que es un pollo a la mostaza que hago con una receta secreta, porque tiene ingredientes que hacen bastante adictivos. Entonces a ellos les encanta que le haga el pollo a la mostaza. Oye, ahí me mató porque dijo una receta secreta. Sí, es que los ingredientes son los que permiten que el sabor sea único. Y básicamente es una emulsión que tiene algunos ingredientes. Uno de ellos, no solo la mostaza, que es una especial, sino que también azúcar. Entonces produce un sabor agridulce, emulsionado en su punto, que es muy, muy, muy agradable. ¿Y de postre?
Los postres son, mi mujer es la imbatible. Yo la verdad es que soy muy bueno para pelar fruta, me encanta la fruta, pero debo reconocer que mi fuerte no son los postres. Prefiero la cocina salada, lo que más me gusta es la cocina de cosas ¿Hay saladas. un pescado que le haya aburrido siendo marino, no? No, la verdad es que el pescado siempre viene bien, él acompaña todo. Y uno, la verdad, curiosamente en Chile, teniendo tanto pescado, no come tanto pescado como debiera. De repente es caro, de repente es escaso, pero que hay variedad de todas. Oye, ¿y cómo está la receta del royalty portuario? El royalty portuario es muy interesante en la medida que se entienda que hoy los impuestos que se están recaudando llegan a la comuna. Lo que pasa es que no tenemos indexación, porque todo el mundo dice, oye, el fondo común, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, salen de tantos lados que uno no sabe de dónde. Pero lo que recauda la empresa portuaria de Valparaíso, que va al Tesoro Público, el Tesoro Público cuando hay que repartir, nuevamente vuelve. No tenemos esa visibilidad y nos falta trazabilidad. ¿Qué es lo que yo sostengo? Es, ok, esto ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa si nos convertimos en más eficaces y la ciudad completa se compromete a que aumentemos las transferencias? Porque lo adicional no se nos queda. O sea, hay que partir siempre sobre una línea base. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ok, ya estamos, pero queremos mejorar, ok, ¿qué vamos a hacer? Ponernos de acuerdo. Si lo que nos falta aquí en la ciudad es entender que el puerto es una billetera de la cual todos nos podemos beneficiar y como nadie ve ese efecto, bueno, nadie quiere estar con el puerto. Entonces hay movimientos que quieren, que no quieren. Viene ahora la licitación de un terminal porque se van a fundir los dos en uno con una oferta grande, muelle para crucero en un parque maravilloso. Vamos a tener una ampliación con un sitio para tener buques post-Panamax, el otro sitio también, pero todo eso requiere un acuerdo de la ciudadanía importante. Porque son Pero no me obras. dice nada de San Antonio, San Antonio es otro caso. que San puede Antonio, crecer. mira, es que tenemos, a diferencia del resto de las regiones de Chile, un caso particular. Todas las regiones que tienen puertos tienen un solo puerto del Estado, uno solo. La región de Valparaíso es la única que tiene dos puertos del Estado. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué tienen que haber dos directorios? Primero, porque si tú estás viendo el cono logístico que hay desde San Antonio, y esto es colocando el compás en la Plaza de Armas, San Antonio, Valparaíso, Quintero Puchuncaví, ese cono es el que abastece el 100% de combustibles fósiles, es Quintero Puchuncaví. Se corta eso, eso es crítico, nos quedamos sin energía. El 80% de los contenedores se va por Valparaíso, San Antonio, 80%, o sea, somos Pareto. Tenemos que darle a todos las mismas cosas. Hoy la tasa de uso portuario, la TUP, es más cara la de Valparaíso que San Antonio. O sea, San Antonio tiene un potencial de crecimiento gigantesco y se tiene que articular, se complementa con Valparaíso. Pero esa visión de gobierno regional con el paso Los Libertadores, 50% de la carga terrestre, cordón bioceánico, no lo tenemos visto. Tenemos esta semana en Mendoza la reunión de la gente de la Universidad Católica de Valparaíso con la Universidad Nacional de Cuyo para hacer Paso Centauro, que es traspaso transfronterizo seguro de datos. Sí, mover contenedores es lo mismo que mover datos. Tenemos que blindar los datos para que Oye, la carga fluya más rápido. ¿qué hacemos con Arica, Iquique, Antofagasta, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas? ¿Están contemplados como proyectos también de Son, desarrollo inmediato o futuro? son todos puertos que tienen un potencial gigantesco. El mejor preparado, el mejor aspectado, sin lugar a dudas, es San Antonio. San Antonio, el proyecto que tiene es un proyecto de primer nivel que le va a dar la posibilidad al gran demandante, que es Santiago de tener. Arica, con todo lo que tiene para crecer con corredores bioceánicos, Iquique y Antofagasta, con lo que se habló, el Capricornio, que es la Unión Atlántico-Pacífico, tiene todo para crecer. Mejillones, que es el lugar donde uno diría dónde están las mejores condiciones también. Lo que necesitamos son varias cosas. Primero, mejorar los niveles de seguridad. No sacamos nada que nuestros puertos sean muy eficaces, pero haya cero control y en el narcotráfico los ocupe. Eso es lo que nos dice Naciones Unidas. Dice, ustedes no tienen escáner, no tienen controles y nos están inundando con droga. Entonces, nuestro problema no es tanto la construcción del puerto, es cómo asegurar que el crimen organizado no use nuestras rutas para enviar droga por el mundo. En el caso del puerto de Coquimbo, por ejemplo, con la provincia de San Juan Sí. y el paso de Aguas Negras, es un proyecto que está en el papel, pero en la práctica no avanza. No avanza por varias cosas. Siempre ha habido desconexión. Aguas Negras, algunas veces Chile lo quería para desarrollar portuariamente y Argentina no estaba convencida. Ahora Argentina está convencida, lo único que quiere, y probablemente Chile está diciendo, sí, pero me podría afectar.
se necesita más confianza. Nosotros lo que tenemos que entender con Argentina, y esto es estratégico, la cordillera de los Andes no nos separa, nos une, y el espacio que hay en el cono sur puede ser el primer espacio Schengen, que la gente y la carga se pueda mover porque tenemos los dos los mismos controles. Significa que Argentina tiene que erradicar la mosca a la fruta, por ejemplo, para poder tener el espacio sanitario común. Ahora, tenemos en toda esta situación que estamos conversando un fenómeno que trasciende, digamos, y que tiene que ver con la gobernanza y con la ciberseguridad, que es complementaria a todo lo que usted nos ha explicado. ¿Van de la mano todos estos fenómenos o cree usted que falta todavía coordinación? Bueno, si vamos a la esencia de lo que es la humanidad hoy se mueve por los datos. Las 5 empresas más ricas del mundo mueven datos. Las economías del mundo toman sus decisiones basadas en datos. Los gobiernos que son eficaces y le dan respuesta a la gente es porque tienen buenos servicios digitales, sus datos sirven. Nosotros eso es algo que no lo tenemos. Sabemos proteger bien los datos, pero no sabemos usar los datos. Estamos todavía en una prehistoria digital y si hay algo que cualquier gobierno que venga tiene que hacer es una buena gobernanza de datos. Tenemos el proyecto y se ingresó en el Senado y eso va a permitir el intercambio y saber qué necesita la persona. Por ejemplo, está desempleado, vulnerable, bueno, deposítele inmediatamente a su cuenta RUT. No es, ¿para qué tiene que estar postulando a alguien si ya cumple todos los criterios? No me pida datos que usted ya tiene, deme los servicios lo más rápido que pueda. Ahora, estamos expuestos a ataques cibernéticos Sí. desde el punto de vista militar y civil. Hoy los ataques no se sabe si son militares o civiles. Y soy civil, no se sabe si son una persona talentosa o es el crimen organizado, porque hoy además usan inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es una maravilla, que sirve fantástico, puede ser usado para destruir países o personas. Esa inteligencia artificial hoy engaña y es tan difícil saber la atribución, quién está al otro lado, que es mejor suponer que son actores estatales coordinados. Para que se despeje lo primero es, oiga, en realidad no hay que hacer una respuesta militar. Después, si no es un actor estatal, ¿qué grupo de crimen organizado puede estar detrás? Sí, ir de más a menos, no de menos a más, no suponer que es una persona ingenua que trató de hacer algo de forma inofensiva, porque el país se puede paralizar. Es tan la dependencia que tenemos a todas las redes digitales Ya. que el país lo pueden parar, le puede generar problemas, pueden secuestrar un hospital, se puede morir la gente en el hospital, pueden descontrolar el sistema del metro y puede chocar el metro, pueden pasar cosas que se ven quizá en las series, en las películas. Bueno, eso es real. Tuvimos una falla sistémica el 25 de febrero. Tuvimos el apagón, a las 4 horas del apagón eléctrico vino el apagón digital. Dejó de funcionar el mundo digital y todo el mundo sintió qué significaba estar totalmente desconectado. Entonces, eso nos puede ocurrir producido de forma totalmente planificada, ejecutada y puede producir un efecto catastrófico. Lo que tenemos que hacer es evitar ese escenario que ya dejó de ser de ciencia ficción, son escenarios reales. Senador, por su profesión de marino, llegó a ser vicealmirante de la Armada, recorrió y conoce todo el mundo. La tragedia del Medio Oriente, ¿cómo la ve usted? Bueno, la tragedia del Medio Oriente es terrible. Ver cómo primos hermanos, cuando uno dice semitas, el antisemitismo, semitas son palestinos y son judíos. Lo que pasa es que unas tribus se organizaron, ellos vienen de la misma estirpe y hoy están peleados. Cuando uno ve peleas de hermanos, pero cuando están radicalizadas y está el tema más terrible, que es cuando una ideología, sea esta de cualquier contenido, se radicaliza para destruir al otro, se producen los problemas que vemos ahora. Este tipo de enfrentamientos son enfrentamientos que nos demuestran la esencia de la humanidad. Por eso el conflicto que está ocurriendo es tremendo, es trágico, queremos que se detenga lo antes posible, pero refleja la Usted ve a relación normal. Netanyahu que está en esa postura porque él representa un ala muy extrema, muy militarizada, según las críticas que se escuchan en todos los rincones, desde Europa, desde América, en fin. Bueno, a él todo el mundo le está haciendo saber lo mismo. Lo que pasa, el argumento que se usa es que ellos están en un riesgo existencial. Y en un riesgo existencial se escudan para hacer lo que están haciendo. Lo que está pasando también es que Estados Unidos ha sido muy claro, no fue tan claro antes, yo creo que ahora lo ha dicho con claridad que esto tiene que parar, tal como lo ha dicho Rusia con Ucrania. Este mismo enfrentamiento lo estamos viendo en lugares donde están dos estados ahora, uno enfrentándose al otro porque uno invadió y hizo operaciones que no corresponden y quiere apropiarse de un territorio que no es de él. Entonces tenemos un problema nuevamente que ha resurgido, que son los conflictos transnacionales. Y esos conflictos se van a empezar a producir en todo el mundo. En agosto vimos
esta presencia armada, ¿no?, de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Hay 50 millones de dólares de recompensa por la captura del presidente Maduro. ¿Habrá invasión? ¿Habrá ataques localizados? ¿Cómo lo ve usted? Estados Unidos declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista que ya está operando dentro de Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas en donde esta organización paramilitar entrenada, o sea, son casi militares entrenados, está dando servicio, uno de ellos sicariatos dentro de Estados Unidos. También declaró a el presidente Maduro como una persona que hace uso de lavado de activos y le congeló cuentas por 700 millones de dólares. La pregunta es de dónde sacó tanto dinero y como es buscado internacionalmente, ha fijado una recompensa de 50 millones de dólares. Venezuela es una base donde operan muchos intereses, donde salen aeronaves con tráfico de droga y por eso se ha puesto un anillo protector que podría perfectamente empezar a hacer derribos, que podría ser lo primero que uno vería, o sea, aeronaves que no están autorizadas a volar, y ahí es bien importante respetar los espacios aéreos, y también podrían ocurrir operaciones quirúrgicas. Hoy lo vemos incluso con ataques de dron. No significa que va a haber una invasión, pero sí si se encuentra y se tiene la evidencia que está una acción en progreso de algunos de estos grupos terroristas clasificados por ello, porque cuando se clasifica un grupo terrorista, Estados Unidos puede actuar en cualquier lugar del mundo. Si efectivamente ellos encuentran la relación con el Tren de Aragua, van a poder de alguna manera ejecutar o realizar algún ataque sobre esa organización. Uno dice, bueno, el senador Kenneth Pugh, 8 años en el Senado, podría reelegirse como senador. Sí, bueno, esta es una decisión que tomé en enero de este año, reflexiva, después de 7 años y medio, 7 años en el fondo, tratando de entender el propósito, la misión, por qué yo entré al Senado, cuáles eran mis causas y mi plan, cómo había sido la ejecución de mi plan. Y llegué a la convicción que el propósito lo había cumplido, que el plan estaba realizado, quedan solo unas pocas leyes que terminar ahora, y por eso informé oficialmente por carta al presidente de Renovación Nacional, el partido que me dio el cupo, el senador Galilea, Rodrigo Galilea, que yo no iba a inscribir candidatura. Me trataron de convencer, me dijeron todo lo que yo necesitara, pero yo había tomado una decisión que finalmente se materializó en que no inscribí candidatura y por eso doy un paso al lado para permitir que nuevas generaciones puedan también tener esta oportunidad. Sí, nadie se puede perpetuar en un cargo, más aún aquellos que hemos tenido responsabilidad de Estado, en donde entendemos que la renovación es parte, pero también con la satisfacción del deber cumplido. Misión cumplida, eso es lo que yo voy a decir y voy a hacer después una demostración de todo lo que logré, las reformas constitucionales, protección de infraestructura crítica, resguardo de frontera, todo lo que es el tema de la Fiscalía Supraterritorial para perseguir, todas las nuevas agencias, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Agencia de Protección de Datos Personales, ahora estamos trabajando en la nueva Agencia de Inteligencia, la nueva ANI. Si logramos sacar esos acuerdos adelante, vamos a haber dado vuelta a la página completa con acuerdos profundos para enfrentar al crimen organizado y a la amenaza más grande del país. Oye, tenemos la participación de la gente también aquí en Profundidad de Campos. Muy bien. Director, tenemos la voz ya de uno de los protagonistas o de una de las protagonistas, ciudadano o ciudadano. Mi pregunta sería, ¿cómo está la seguridad? ¿Qué proyecto quieren hacer para tener más seguridad para nosotros como pobladores? Rancagua ha cambiado mucho. Eso sería. Cortito, ¿eh? Mira, pero esa es la primera prioridad. Donde uno va, donde uno esté, el primer tema es seguridad. ¿Qué están haciendo por nosotros? Estamos trabajando en varios proyectos. Yo este año integro la Comisión de Seguridad y la Comisión de Defensa. Lo primero de la Comisión de Seguridad es sacar algo que ha sido bien polémico, pero que no es polémico, que son los nuevos inspectores de seguridad municipal. No es una policía municipal, es un inspector que va a tener un estatuto distinto porque no va a tener horario de trabajo hasta las 5 de la tarde, van a seguir 24/7, que van a tener protecciones legales para poder actuar y que va a ayudar, va a contribuir no solo a resguardar a los vecinos, los barrios, sino que a interactuar con la policía para poder ser más efectiva la persecución. Lo segundo, vamos a tener todo un mecanismo para proteger infraestructura crítica. Cuando se declare una infraestructura crítica y haya peligro grave o inminente de destrucción de ella, se van a poder usar todas las medidas de protección. Por ejemplo, vigilantes privados armados. Se puede declarar la entidad obligada y va a tener una protección. Y eso efectivo. Y si se requieren incluso Fuerzas Armadas, también Fuerzas Armadas. Existe, y aquí viene la parte, yo diría, más importante, un nuevo ministerio, pero que tiene que definir dos cosas. Un centro integrado de operaciones policiales para que tanto la PDI como Carabineros actúen coordinadamente y los centros de protección ciudadana.
Toda región va a tener que tener un sistema en que pueda medir los tiempos de respuesta. Cuando uno llama ante una alarma de algo, incendio, los bomberos, la ambulancia o carabineros, se cuente el tiempo, Porque- tengamos sistemas georreferenciados y sepamos exactamente qué está actuando, cosa que el Estado pueda responder a la velocidad de las personas. Ahí acaso apuramos el tren, como que nos queda poco tiempo, me dice el director, pero Ni un problema, vamos más rápido. Usted es un hombre de datos y de informática. Los datos dicen que su candidata está tercera. Sí. ¿Le cree a esos datos o no? Bueno, como todos los datos, hay que tomar más data. Yo digo siempre más data y menos guata. Que esta elección tiene varios, no, sí, vamos, más data y menos guata. Escenarios nuevos. Nunca antes se ha tenido el padrón completo, voto obligatorio para todas las personas. Segundo, están todos los huérfanos de las democracias, que hoy es una gran mayoría que no sabe por dónde va a decir. ¿Qué va a definir? ¿Quién va a ser el próximo presidente o presidenta? Va a ser este proceso en donde se conforman los equipos, parte la campaña, se conocen los candidatos, comienzan los planes y se comienza a conocer. El que sea capaz de actuar a un ritmo más rápido va a ser el que va a lograr finalmente no salir primero en la encuesta, en ganar la elección. La elección no se gana en la encuesta, se gana en la urna. Juguemos el ping-pong, pues. Bien, vamos. ¿Ya? Me imagino que a bordo de los barcos también Sí. se juega algo de básquetbol y todo eso. Le digo un concepto, una idea, un nombre y usted me responde con otro. Vamos. Concepto, idea o nombre. Región de Valparaíso. La joya del Pacífico. Ciberseguridad. La protección para todos. Royalty minero. Una necesidad para poder distribuir riqueza en el país. Elecciones presidenciales. Un gran desafío que vamos a enfrentar en la mayor fiesta de la democracia. Gabriel Boric. Un presidente que va a pasar a la historia por lo que no hizo. Crimen organizado. Está más organizado que el Estado. José Antonio Caz. Una persona que quiere ser presidente y que tiene que mostrar lo que tiene capacidad. Senado. Una Cámara que es capaz de encontrar acuerdos profundos y transversales y que ha logrado sobrevivir a pesar de que muchos lo querían destruir. Armada. Una institución bicentenaria que tiene una tradición y trayectoria al servicio de todo el país. Un consejo para la próxima o próximo presidente de la República. No le crea a nadie, vaya y pregunte a las personas y busque soluciones concretas, efectivas y rápidas. Tiene ahora 60 segundos, un minuto de confianza para usted, senador. Muchas gracias, Sergio. Agradecer a todos aquellos que me apoyaron. Con los votos de ustedes yo pude ingresar al Senado porque los votos que habían no eran suficientes. Por primera vez el método de ON funcionó y así pude tener la posibilidad de representarlo. La región de Valparaíso es la que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui y La Pascua hasta los Andes, y por eso me siento orgulloso de haberlo servido. También de haber podido representar a Chile en todos los foros internacionales para demostrar que somos capaces de más. Que aspiro a una república digital. Chile, por la razón y la fuerza de los datos. Tenemos todo el potencial, el talento, la fibra óptica más rápida en el continente, fibra, cable submarino para conectarnos con el Asia-Pacífico, pero personas talentosas que son capaces. Si creemos en que somos capaces de resolver nuestros problemas, Chile va a salir adelante con data center, con datos verdes. Significa que vamos a exportar tecnología por esos cables fibra óptica con nuestras energías renovables, con acceso ilimitado al espacio de nuestros telescopios que van a estar con ese lugar tan especial, con nuestros productos, no solo el cobre, el litio, con la tabla periódica de elementos completa, con nuestros productos de la tierra, nuestra fruta y también del mar, nuestro salmón y todo. Chile es una potencia alimentaria y va a ser una potencia digital, por la razón y la fuerza de los datos. Bonus track. Bonus track, bueno, Usted me dijo que no va a ser candidato Sí. Y ya está establecido porque están inscritas las candidaturas. Seguramente lo van a recordar acá, va a aparecer en el cuerpo de senadores, en los anales de la Cámara Alta. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran como senador de la República? quiero que me recuerden como el cibersenador. Quizás eso era muy técnico, pero marca un sello el haber podido introducir el ciberespacio como parte de la discusión, de entender que no todo ocurre en el mundo físico, ocurre en el mundo digital, que tenemos que tener la protección de nuestros derechos, los datos personales, la ciberseguridad, pero más importante, las oportunidades, igualdad de oportunidades para todas las personas. El legado queda con todo este nuevo marco jurídico que se ha desplegado, pero también quiero que me recuerden como una persona sincera que siempre se la jugó y que siempre estuvo con su voto como independiente, votando por aquello que creía. Bueno, los niños le estaban mandando saludos y se acaban de ir ahí Chuta. en la parte de la tribuna aquí en Sí, no, estuvieron aquí cuando partimos. el salón Sí. de honor del Congreso Nacional, aquí en Valparaíso, senador.
Muchas gracias por esta conversación, ¿eh? No, muchas gracias, Sergio. Felicitarle a ustedes, Televisión del Senado y este programa permiten que se conozca con profundidad a las personas y ayuda también a poder exponer lo que uno ha hecho. Las personas lo que dejamos es nuestro legado, nuestro trabajo, no nuestras bonitas palabras, acciones concretas, que es lo que yo quiero dejar y espero que nos recuerden por eso. Así ha sido esta conversación con el senador Kenneth Pugh Olavarría, de la región de Valparaíso, vicealmirante en su momento de actividad en la Armada de Chile, de profesión ingeniero naval, con nosotros también aquí en Profundidad de Campos. Carpe diem, será hasta la vista.